En la W hablan los congresistas. Pues tenemos que ir nuevamente al Congreso de la República, como si no fuera suficiente ese número terrible, 6.402 falsos positivos. Ahora hay que sumarle, quién sabe cuántos más. Ayer en la JEP leyeron nombres. Yo creo que pasaron, Laura Daniela, de los 1.500 nombres adicionales. Sí, 1.934, Julio. Y los que faltan. O sea, hay que sumarle 2.000 a 6.400. Esto es una cosa increíble, una cosa que no se compadece. 8.500 falsos positivos. Impresionante. Sus invitados. Sí, Julio, pues precisamente vamos a hablar de este tema con dos congresistas, porque la JEP, como pues ya lo mencionamos, reveló 1.934 nombres de víctimas de falsos positivos. Y aquí, pues como lo menciona, hay una pelea por las cifras, ese número que se convirtió para muchos en una forma de resistencia y resiliencia. Por eso saludamos al representante del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui. Bienvenido a la W. Hola Laura, muchas gracias, los saludo y saludo a la audiencia también, gracias. Y también saludamos a la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes. Bienvenida a la W. Muy buenos días, Laura. Un saludo cordial a todo el equipo de la W, a toda la audiencia que está a nivel nacional. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, representante José Jaime Uzcategui, pues aquí realmente yo quiero preguntarle si sí son importantes las cifras. Quizá lo verdaderamente importante no es que efectivamente sí existieron los falsos positivos, pues más allá de concentrarnos en ese número de víctimas de falsos positivos en Colombia. Sí, yo creo que entrar a refutar las cifras en realidad no ayuda de mucho. Uno podría decir, en realidad se trata de 1.900 casos nuevos, o hacen parte de los 6.402 que se vienen documentando. Y yo creo que la conclusión de fondo es que la JEP nos tiene que ayudar a cerrar las heridas de todos estos capítulos de violencia que hemos tenido en el país, pero cuando no hay información clara, verificable, a la vista de todos los ciudadanos, pues se van generando este tipo de disputas que, insisto, no ayudan a cerrar heridas, sino por el contrario las profundizan. El caso del Palacio de Justicia, el general Arias Cabrales va a completar 20 años preso y fue excluido de la JEP, pero al mismo tiempo vemos al presidente Petro, ex-M19, condecorando a sus antiguos compañeros de esa organización, y es ahí donde yo me planteo qué está haciendo la JEP para ayudarlos, por ejemplo, con el caso del Palacio de Justicia, a que haya una auténtica verdad y una auténtica justicia, pero llorando por los dos ojos, porque no se puede premiar a unos y casi que dictarle una cadena perpetua a otro. Y aquí entonces con las cifras sucede lo mismo, falsos positivos, que los hubo, por supuesto que los hubo. Que si fueron una política de Estado, yo creo firmemente que no, y por eso hablar de 6.402 o de 1.900 y tener los nombres y los casos documentados sin ir a desconocer el dolor de las víctimas. Yo no comparto la actitud que tuvo mi compañero de Congreso, Polo Polo, cuando de alguna forma agredió a algunas víctimas en un acto conmemorativo, pero me parece valioso el llamado que hace para que la información sea verificable y verídica, porque eso sí lo estamos pidiendo todos los ciudadanos, y podríamos hablar de muchos casos, de Miguel Maza Márquez, del caso de Hernán Mejía y de muchos otros, porque aquí para las responsabilidades para las FARC, aprovechando que está la senadora Sandra Ramírez, son colectivas. Asume el secretariado y pareciera que no hay responsabilidad de nadie, pero a los militares sí hay que ponerlos en el paredón y condenarlos a 20, 30, 40, 50 años, porque para ellos sí tiene que haber justicia ejemplarizante. Ese desequilibrio es el que yo no puedo compartir. Sí, senadora Sandra Ramírez, ¿qué responde usted ante esto que menciona la oposición, que hay un desequilibrio frente a la exigencia que se ha hecho a las cifras de falsos positivos frente pues a las cifras en su momento cometidas pues por las extintas FARC, pues a lo que usted perteneció? ¿Qué le responde? Mira, primero responderle responderle a las víctimas, responderle a las madres de los falsos positivos, pero sobre todo responderles en el sentido de la solidaridad y que estamos con ellas. Segundo, Laura, la JEP tiene una misión que fue contemplada y acordada en el acuerdo final de paz, y es cerrar. Ahí comparto con el representante, cerrar el conflicto. Y para cerrar el conflicto necesitamos la verdad.
la verdad de los intervinientes de la guerra para que se asuman responsabilidades. Aquí no estamos pidiendo cárcel para ninguno. La justicia ordinaria, la justicia militar ya dictó cárcel para unos involucrados en hechos muy, muy delicados de las fuerzas militares, pero que se están llamando que vayan, ellos están acudiendo también a las fuerzas, a la JEP a responder. Y la JEP no está diciendo les toca a ustedes esto y a ustedes esto. Eso será un análisis y un dictamen que darán más adelante. Pero ante todo, estamos pidiendo que se asuma responsabilidad de los casos dolorosísimos de la guerra. Aquí tenemos los hechos de la guerrilla y también los hechos de un Estado representado en las fuerzas militares. Entonces, la cifra es lo menos, así haya sido una sola persona, pero es que es el Estado el que tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Entonces, si un Estado comete eso, si hay unas resoluciones del Estado que le dice a sus fuerzas militares, aquí hay estas prebendas, aquí hay estas dávidas, aquí hay estos regalos, aquí hay estos premios para que ustedes presenten resultados, ¿eso qué significa? Eso es lo delicado. Entonces, ¿en qué se convirtió esa? En instigadores de la guerra, y eso también hay que responder. Y hay que responderle a las víctimas, como lo estamos haciendo ante la JEP. Tenemos más de 300 audiencias y tenemos más de 800 compañeros que están compareciendo y comprometidos en audiencias ante la JEP. Y esperamos que también de las fuerzas militares no solamente respondan los pobres soldados o los suboficiales, sino también quienes dieron la orden, así como en las extintas FARC está respondiendo su máxima dirección en este momento, Laura. Representante Uzcategui, usted decía que hay que llorar por los dos ojos, pero ¿por qué el Centro Democrático nunca puso en duda los 18.000 niños reclutados por las FARC o los más de 20.000 casos de secuestros, pero sí quiere poner en duda los 6.402 falsos positivos que determinó esa misma JEP? Esas son cifras recientes. A mí, por ejemplo, frente a los 18.677 niños reclutados que ha dicho la JEP que fueron esclavizados por las FARC, pues también tienen que ser cifras a verificar si se comprueba que en otros casos hay alteración de nombres y de cifras. Eso no se está poniendo en duda. Pero es que ese valor de 6.402 lo han instrumentalizado con fines políticos. No es sino recorrer Bogotá y carteles, grafitis y murales que reivindican esa cifra, pero resulta que cuando se pregunta por los nombres y las responsabilidades objetivas, resulta que esos datos no son verificables o no están a la vista. Entonces yo insisto que esto tiene que ser equitativo y equilibrado, porque es muy fácil oír a la senadora Sandra desde una curule del Congreso sin haber pagado un solo día de cárcel ni haber reparado a las víctimas de delitos de decir que la JEP está haciendo las cosas muy bien, cuando del otro lado de la mesa tenemos al general Arias Cabrales pagando 20 años de cárcel, al general Maza Márquez en igual condición, al coronel Hernández Díaz, que ha pagado muchos años de cárcel también, sea más serio en sus palabras. A ver, representante, sea más serio con lo que usted dice. ¿Usted a cuántas niñas ha reparado de la violencia que usted ocasiona? A ver, representante, usted no ha ido a las audiencias. A ver, representante, si usted tiene acusaciones sobre mí, vaya a la JEP, vaya a la justicia ordinaria. Pero si tiene acusaciones de ese tipo, vaya a la justicia ordinaria. Sobre mí, representante, porque estás focalizando. Estás dirigente de las FARC y dice que no tiene ninguna responsabilidad frente a esos hechos. Y pregunta que quién dio la orden, pues yo le pregunto a usted quién dio la orden por parte de las FARC. Sea responsable y cuál es su actitud de reconciliación. Si es que usted tiene las manos untadas de sangre y coca y yo no. El hecho de que sea representante no quiere decir que usted se ponga a vociferar. No tengo las manos untadas de sangre y coca, y mucho menos de niños inocentes, y usted sí, senadora. Así que responda por sus crímenes, que yo no tengo nada que esconder. ¿Dónde están? A ver, representante. Yo no tengo nada que esconder, senadora, y usted sí tiene las manos untadas de sangre y de coca. Yo tampoco tengo nada que... Entonces, ¿por qué dice que las FARC están reconociendo responsabilidad cuando usted no está dispuesta a hacerlo, senadora? Sí, permítanme porque la gente así no está entendiendo nada de lo que estamos aquí hablando. Permítame, senadora Sandra Ramírez, ustedes, las ex-FARC, ahora comunes, por su lado, reconocen, por ejemplo, las cifras de la JEP de haber reclutado 18.000 niños y haber cometido más de 20.000 secuestros. Mire, hace poco
hicimos un reconocimiento de los hechos dolorosos del conflicto. Como también hace poco le dijimos a la JEP que nos diera el derecho a la presunción de inocencia. Eso quiere decir que hay que investigar. Eso quiere decir que hay que hacer una investigación de todos esos casos que hay. Pero aquí están documentados. El detalle es que aquí están documentados los 6.402 falsos positivos o mal llamados, están documentados. Pero aparte de esto, mira, el coronel retirado Luis Fernando Borja en una audiencia dijo que la JEP ha documentado 6.400, según él, 6.402, que los casos podrían pasar más de ahí. Quiere decir que pueden haber muchos más casos, que falta todavía una investigación, falta una indagación ante ese tema. Sí, senador José Ahora, Jaime. hay que recordar lo que pasó en Mapiripán, Mapiripán y quién lo hizo, semejante masacre. Es que ahora todo es inocente. No, asumamos, por eso yo digo que asumamos responsabilidad de lo que ha pasado en nuestro país, y no solo en Mapiripán, en muchos otros lugares donde hay evidencias, hechos comprobados y todo de la participación de las fuerzas militares en hechos dolorosísimos de la guerra. Sí. Nosotros, ¿qué decimos? ¿Quién dio la orden? ¿De dónde partió esa orientación? ¿Por qué? Esa es una verdad que necesitamos, y la necesitamos con todo respeto, Laura, para sanar heridas, sin empezar a decir es que es fulano, sutano y perencejo. No. Venga, todos asumimos, y asumir responsabilidad no significa que es que tengamos que ir a pagar 50, 100 años de cárcel. No, es que el país la necesita. ¿Y por qué la necesita? Para no repetir el conflicto, para no repetir ese conflicto que nos deja heridas en todas las familias. Sí, representante José Jaime Uzcategui, más allá de la responsabilidad, que pues es muy importante, ¿no cree que quizá estas cifras pues están usando de fines ideológicos, que de parte y parte desde el Centro Democrático, pero también pues desde partidos afines al gobierno se está mirando, no se está concentrando la mirada realmente sobre los hechos, sino que se está politizando toda esta discusión? ¿No cree que eso es irresponsable? Laura, yo como integrante de la bancada del Centro Democrático soy respetuoso de las decisiones de la JEP. Mi papá es compareciente en la JEP. No de las 47 personas que supuestamente asesinaron en ese municipio, porque muchas fueron reportadas como falsas víctimas para que el colectivo José Alvear Restrepo, que trabaja con la senadora Sandra Ramírez, se llenara los bolsillos de dinero y pidieran indemnizaciones que jamás debieron existir, y por esos hechos mi papá pagó 18 años de cárcel alegando su inocencia. Queremos la verdad plena, absoluta. Para justificar que los falsos positivos fueron una política de Estado en Colombia, se están inventando cifras y narrativas. Se le pide a la JEP y cualquier jurisdicción de cierre que se diga la verdad plena, independientemente de quién tenga que caer. Yo no le tengo miedo a la verdad, yo no le tengo miedo ni a la verdad de Mapiripán, ni a la verdad del Palacio de Justicia, ni a la verdad de los falsos positivos, porque estoy consciente que para que este país pueda pasar la página, tiene que haber una mínima dosis de verdad, sobre todo para las víctimas. Pero cuando yo digo que se tiene que llorar por los dos ojos, es que tenemos a Sandra como compareciente desde una curul en el Congreso, recibiendo un sueldo millonario, con camioneta blindada, con esquema de seguridad, con emisoras comunitarias, con proyectos productivos, con hectáreas para los desmovilizados de las FARC, y del otro lado tenemos unos militares y policías humillados, a quienes no se les ha respetado su presunción de inocencia, porque ahí sí no aplica, y simplemente se van haciendo murales en Bogotá de quién dio la orden, con las fotografías y los nombres de esas personas, cuando no son personas que no han sido vencidas en juicio. Al coronel Hernán Mejía no lo han vencido en juicio y le quieren atribuir cientos de falsos positivos, y lo mínimo que uno puede solicitar como persona acusada es que si me van a atribuir un crimen, que me digan cuáles fueron las personas afectadas por ese crimen, y no se trabaje con cifras que bájele la estigmatización, representante. Pero por eso que nada contribuyen a la verdad del conflicto en Colombia. Déjeme terminar, senadora, pero ¿por qué se incomoda tanto con lo que digo? Si usted también tiene el uso de la palabra, y más bien debería estar usted aprovechando estos micrófonos para pedirle perdón a las familias de esos más de 18.000 niños que ustedes esclavizaron sexualmente, le pusieron un fusil en las manos, lo pusieron como carne de cañón,
los obligaron a votar, pues eso sí no se acuerda la senadora Sandra porque todavía tiene curules, pero ahorita que se les acaban los 8 años de curules gratis en el Congreso, es que van a empezar los discursos de incumplimiento del Estado. El Estado no nos cumplió. Resulta que ordeñaron la vaca durante 8 años. Representante, hágame un favor, escuche noticias, infórmese para que pueda hablar, infórmese, representante. Porque nos han hecho daño a esta sociedad colombiana de todas las formas los informes posibles. que hemos presentado no ahora en el marco del 8º aniversario. Porque no se han desmovilizado de corazón y alma para apostarle a la verdadera paz de ese país, sí, que necesita reconciliación. Si es que tanto creen que son ahora catedráticos de moral y bueno. Representante, permítame, le pregunto a la senadora Sandra Ramírez, porque ya que estamos hablando de verdad, sigue pasando el tiempo y por lo menos no hemos conocido una declaración unilateral por parte desde las extintas FARC sobre los aliados en la política, sobre la FARC política, sobre aquellos funcionarios públicos o terceros que auxiliaron o ayudaron a las FARC. Y sigue pasando el tiempo, senadora. Mira, ¿cuándo vamos a conocer ese documento o ese aporte a la verdad que todavía no se ha hecho? No, es que esas verdades están, su merced. Mira, usted no ha leído, por ejemplo, toda la negociación que se inició con Belisario Betancur, los políticos que estuvieron en Casa Verde en una comisión, luego las negociaciones que se realizaron o los diálogos que se hicieron con el gobierno de César Gaviria en Casa Verde y luego en Venezuela, en Tlaxcala, México, y luego todas las negociaciones que se hicieron o los diálogos que se llevaron a cabo en la zona de Espeje, pues esos son políticos que llegaron allá a hablar con nosotros. Y si tiene esa verdad, muchas de esas verdades están ahí. Esa es la verdad que tenemos de esas 4 negociaciones que iniciamos tratando de buscarle una salida política a la guerra, al conflicto, a la guerra. Y ellos fueron los que estuvieron allá en conversaciones y muchos medios de comunicación también estuvieron allá. Buscando una chiva, buscando una entrevista, buscando hablar con Julano, con Sutano, Perencejo. Esos son. Si hay otros más, lo sabrán ustedes y sería muy bueno que los llevaran entonces a la JEP. Y lo demás que dice el representante, pues imagina, yo sí pienso que el representante sigue con un discurso estigmatizador. Yo en ningún momento me pongo a decir que usted debe esto o su padre es esto y esto lo otro. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí necesitamos esa verdad de la que habla, esa verdad la necesitamos y la necesitamos que el país la conozca, todas las verdades, y las verdades de los políticos, la verdad de la parapolítica, sí que la necesitamos también. Y yo le digo, esa es la verdad que tenemos de los diferentes diálogos que iniciamos en el gobierno de Belisario Betancur para lograr la salida al conflicto colombiano. Sí, pues es la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes. Le agradecemos por conectarse a esta hora para hablar sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre esos nombres que se revelaron de víctimas de falsos positivos 1934. También agradecemos al representante José Jaime Uzcategui del Centro Democrático.